Bueno, ¿se acuerdan que nosotros ayer habíamos visto que existían dos tipos de, de aceleraciones? La aceleración normal y la aceleración tangencial, y que y que surgían a partir de diversos cambios de la velocidad, ¿no es cierto? En el caso de que haya o de que hubiera cambios en la dirección y el sentido, me aparecía la aceleración normal. Y en el caso de que hubiera cambios en el módulo, me aparecía la aceleración tangencial. Y también habíamos dicho, bueno, que como eran normales entre sí, se me formaba un triángulo rectángulo. En consecuencia, nosotros íbamos a tener una aceleración que la vamos a denominar aceleración total. Fíjense que acá, al ser la aceleración un vector, podemos hacerlo o definirlo como la suma de dos vectores, la aceleración tangencial más la aceleración centrípeta. Y como se me formaba un triángulo rectángulo, ustedes habían advertido ayer que podíamos utilizar el teorema de Pitágoras para determinar el módulo de esa aceleración total. Acá fíjense que no tiene el subíndice de total, pero nosotros sabemos que es la aceleración resultante, como decía uno de sus compañeros. Entonces, esa aceleración resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de la componente de la aceleración tangencial al cuadrado más la aceleración centrípeta al cuadrado. Y acá también teníamos que el cambio en la dirección de la velocidad tangencial genera la aceleración normal o centrípeta, ¿sí? Quiere decir que cuando nosotros hablamos de aceleración centrípeta, también nos estamos refiriendo a la aceleración normal. Y de nuevo, recalcando, el cambio en el módulo de la velocidad tangencial me va a generar esa aceleración tangencial. Entonces, el cambio en el módulo de la velocidad tangencial me va a generar la aceleración tangencial. Y acá tenemos varios gráficos en los cuales, creo que ayer uno de los compañeros preguntaba, ¿no es cierto? Fíjense que acá yo tengo un vector velocidad, acá tengo la aceleración. Si yo les tengo que preguntar, en este caso, ¿cómo ustedes piensan que permanecería la aceleración si la aceleración total siempre vale este valor? ¿Qué pasa con la rapidez? Disminuye. Fíjense, como la aceleración total es siempre, siempre hacia el centro de estas componentes, ¿cuáles se anula de estas dos componentes? La centrípeta. No, la centrípeta está. Entonces, ¿cuál se va a anular? La tangencial. La tangencial. Quiere decir que si se anula la aceleración tangencial, ¿hay cambio en el módulo de la velocidad tangencial? Sí. No, si se anula No, esto. No, no hay cambio en el no. módulo. Eso Ah, significa bueno, que la velocidad va a permanecer constante. Entonces, siempre que tengamos la aceleración total, fíjense que acá lo que nosotros tenemos es la aceleración total. Esta es la aceleración, esta aceleración va a ser la aceleración total. Si la aceleración total apunta hacia el centro, quiere decir que es una aceleración centrípeta. O sea, la aceleración total va a ser igual a la raíz cuadrada de la aceleración tangencial al cuadrado más la aceleración centrípeta al cuadrado. Como esta y esta son iguales, quiere decir que esta vale 0. Y si esta vale 0, significa que el módulo no cambia. O sea, que el módulo de esta velocidad tangencial va a ser constante. Ahora, fíjense acá qué es lo que pasa. ¿Cómo tengo que varía la aceleración? Formo un ángulo, le llamemos beta, con el radio. Si formo un ángulo beta con el radio, ¿qué puedo hacer yo con ese vector de aceleración total resultante? Descomponerlo. Exactamente, la puedo descomponer en
una aceleración de esta forma y en otra aceleración de esta forma, ¿no es cierto? Ahora, esta aceleración, ¿cómo se va a llamar? Centrípeta. Esta va a ser la aceleración centrípeta. Y esta aceleración, Tangencial. la tangencial. Ahora, ¿se acuerdan que ayer uno de los compañeros decía, esta aceleración tangencial me va a ayudar al movimiento o me lo va a retrasar al movimiento? ¿Cuál, profe? Esta aceleración tangencial. Es ayudar al movimiento. ¿Qué significaría esa expresión que estoy utilizando? ¿Me haría aumentar la velocidad o me lo haría disminuir la velocidad? Yo digo que aumenta. Exactamente. ¿Cómo me doy cuenta? Porque va al mismo sentido que la velocidad. Exactamente, porque va en el mismo sentido. Quiere decir que esta velocidad, si yo la dibujo en un punto, en este punto voy a tener que dibujar un vector mucho más grande, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el movimiento es con aceleración tangencial, en el mismo sentido que el de la velocidad. Ahora, fíjense, ¿qué me produce esta aceleración centrípeta? ¿Cuál es el efecto de Que esa aceleración? disminuye. No, el efecto de la aceleración centrípeta es cambiarme la trayectoria, ¿sí? Fíjense que si yo voy en un camino recto, o sea, en una trayectoria rectilínea, si hay una aceleración centrípeta, por alguna razón me aparece una aceleración centrípeta, ¿qué va a pasar con la velocidad? Va a cambiar, Atrás el centro. claro, va a cambiar de sentido, ¿sí? O sea, va a ir hacia el interior, ¿sí? Entonces vamos a tener una aceleración normal. Eso es lo que me hace la aceleración centrípeta. Me mantiene que este cuerpo permanezca en rotación, ¿sí? Si yo lo hago desaparecer, ¿qué va a pasar? Que va a seguir en trayectoria rectilínea. Es Vamos a como que lo ver mantiene en órbita. algo así. Es como si lo mantuviera en la órbita, ¿sí? Pero eso para planetas, ¿no es cierto? Porque nosotros Sí. llamamos órbita a la trayectoria de los planetas, ¿sí? Pero está relacionado. Ahora, si ustedes yo les pregunto, acá en este punto C, ¿cuántas aceleraciones tengo? Ustedes van a responder una sola, ¿no es cierto? 3. Claro, tenemos una sola que es la aceleración total y que tiene sus componentes. ¿Qué componentes tiene? La normal y la tangencial. Exactamente. Sinónimo de normal, de aceleración Centrípeta normal. o radial. Exactamente. Acá vamos a tener la aceleración centrípeta y vamos a tener también la aceleración tangencial. Ahora fíjense que tenemos dos vectores componentes, dos vectores de aceleración. Ahora, ¿qué va a pasar con la rapidez de este movimiento? Va a disminuir. Va a disminuir, ¿no es cierto? La rapidez de la partícula va a ir disminuyendo. ¿Por qué? ¿Cómo me doy cuenta? Porque la aceleración tangencial está en distintos sentidos y dirección. Va a la misma Exactamente, dirección, distintos sentidos. Hace que exactamente. se desacelere. Ah, chicos, ¿todos están de acuerdo? Sí, profe. Listo. ¿Puede volver a Acuérdense, explicarlo, profe, por favor? bueno, ahora yo voy a pasar a ver, fíjense que yo tengo, vamos a pasar a la pizarra, ¿sí? Veamos la pizarra. Deja de compartir. Bueno, imagínense que yo tengo el siguiente, una partícula, ¿sí? Tengo una partícula que está haciendo un movimiento circular, ¿sí?
Entonces, acá yo voy a dibujar el radio. Esto va a ser el radio, ¿sí? Y yo voy a tener una aceleración de este tipo. Una aceleración. ¿Cómo? Y yo, si yo quiero dibujar el vector velocidad, ¿cómo lo dibujaría? El vector velocidad en este punto. ¿Cómo lo dibujaría? ¿En el mismo Perpendicular. sentido? ¿Así lo dibujaría? No, 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 ¿Así? puede ser. no. no. Tiene que ser tangente a la trayectoria. Tiene que siempre es tangente a la trayectoria, ¿sí? Si yo quiero dibujar otro vector velocidad, siempre va a ser tangente. Otro vector, ¿se acuerdan? Tangente. Siempre va a ser tangente a la trayectoria. Bueno, ahora, si yo tengo un vector aceleración, tengo un vector velocidad tangencial, ahora, a mí me pueden preguntar, ¿qué sucede con el módulo de la velocidad tangencial? Entonces, las posibles respuestas es aumenta, disminuye, permanece igual. ¿Cuál sería su respuesta? Aumenta. ¿Cómo me doy cuenta que aumenta? ¿Cómo tengo que razonarlo? Descompongo la aceleración y me va a De, dar que la aceleración tangencial tiene el mismo sentido que la velocidad. claro, descompongo la aceleración. ¿Sí? Entonces voy a tener dos componentes. ¿Sí? Yo lo voy a dibujar bueno, con verdecito. Acá vamos a tener una componente de la aceleración y acá voy a tener otra componente de la aceleración. Esta aceleración, ¿cómo se va a llamar? Tangencial. La tangencial. ¿Y esta aceleración cómo se va a llamar? Centrípeta. Centrípeta. Exactamente. Ahora, ustedes dicen También se que la puede decir lineal a la tangencial de la también aceleración. aceleración lineal también, ¿sí? Pero es, por ejemplo, si yo te digo lineal, a esto que no resulta tan representativo como decirte tangencial. Cuando te dicen velocidad tangencial, ¿vos cómo vas a dibujar la velocidad? Tangente a la trayectoria. Tangente, entonces es como una ayudita, ¿sí? ¿Puedes decirlo lineal? Sí, también. No, no hay Bueno, problema. profe. Sí, pero definirla como o llamarla tangencial te ayuda, así para acordarte. En este caso, nos fijamos de que el sentido de la aceleración tangencial y el sentido del vector velocidad tangencial son iguales. En consecuencia, ¿qué decimos? Aumenta su módulo. Que el módulo va a aumentar. La compañera que había preguntado, ¿entendió ahora? Sí, profe. Bueno, ahora podemos hacer el siguiente. Hagamos el mismo ejemplo, pero ahora hagamos lo siguiente. ¿Qué pasa si esta aceleración ahora es así? Es mi aceleración total. ¿Qué pasa con el módulo? ¿No es igual? Permanece igual.
permanece igual. ¿Por qué? Porque la Ojo. tangencial es 0. La aceleración tangencial es igual a 0. Y se acuerdan que habíamos dicho que la aceleración tangencial era igual a la variación del módulo de la velocidad tangencial en un cierto tiempo. ¿Cambia el módulo? No. Entonces, si no No. cambia, esto es igual a 0. Entonces, la aceleración tangencial es 0 y esto es lo que me representa. ¿Y esta aceleración total a cuánto va a valer? Igual que la centrípeta. Exactamente. Va a ser igual que la centrípeta. Si yo veo este movimiento, ¿cómo será el movimiento? ¿Será curvilíneo, elíptico, parabólico o circular? Circular, uniforme. Circular, Circular uniforme. claro, circular uniforme, perfecto. ¿Algo que aportar, María? No, no, está perfecto. Solamente decirle que lo que habías planteado en la primera pregunta, que dice aumenta, disminuye, permanece igual, eso sería equivalente a lo que hicimos cuando hablábamos de la aceleración de la esquiadora. ¿Se acuerdan, chicos? Que llegamos a ese resultado cuando teníamos una trayectoria curva, solamente eso. Ah, listo, qué bueno que te acordás. Bueno, a ver, sigamos. Acá otra cosita. A ustedes cuando le digan qué sucede con el módulo de velocidad tangencial, ¿habría alguna diferencia que diga qué sucede con la rapidez de la velocidad tangencial o con la rapidez directamente de la partícula? Sí. ¿Es constante? No, pero ¿qué significaría? ¿Hay algún cambio en el enunciado? No, No hay porque cambio. No es cierto, porque la rapidez es el módulo de la velocidad instantánea, ¿no es cierto? Es la velocidad en cada punto. Fíjense que así está enunciado en el Power, por eso les decía. Bueno, Profe, ¿puede repetir de vuelta lo mismo, lo último? claro que sinónimo de módulo de velocidad instantánea es rapidez instantánea, ¿sí? Si a mí me dicen calcular la rapidez instantánea, me están diciendo que calcule el módulo de la velocidad instantánea, o sea, la velocidad en un punto determinado, ¿sí? ¿Se entendió? ¿Sí? Bueno, continúe. Dice, diferentes movimientos. ¿Querés explicarlo vos, María? Si querés Así lo vamos. explico, pero sí lo explico, pero no tengo esa pantalla que tenés vos, ¿no? Bueno, dale. ¿Cuál? Esa pizarra, digamos, esa pizarra, la mía es sencillita. Bueno, lo explico. Dale, dale. A ver, yo dejo de compartir. A ver, ¿dónde está? Por acá está. Ah, ¿o querés que lo explique yo? Ah, dale, ya lo tengo. ¿Ahí se ve? Sí, sí se ve perfecto. Bueno, con lo que le explicaba el profe, ustedes ya me lo tendrían que responder inmediatamente, ¿no? Bueno, veamos lo que nos dice este problema. Suponga que la velocidad lineal, ¿sí? O sea que nos están dando, nos dicen que tenemos una velocidad lineal, ¿sí? Bueno, a ver, lo leemos, ¿sí? Y la aceleración forman entre sí un ángulo beta, ¿sí? Entonces tenemos la velocidad, tenemos la aceleración, y entre ellas forman un ángulo beta. Eso es lo que se entiende de ahí, ¿sí? Entonces este ángulo forma la velocidad y la aceleración, ¿sí? Explique qué efecto se produce, no sé por qué no lo veo, sobre la velocidad y en consecuencia qué tipo de movimientos resultan en los siguientes casos. Entonces en A me dice si beta es igual a 0 grados. Yo acá dibujé, no sé si se ve, chicos, no sé si logran ver acá, que puse dos vectores.
¿sí? Ahí estaría Sí. dibujado, ¿sí? El vector velocidad, al revés, pongamos vector velocidad abajo. Este sería el vector velocidad ahí, ¿sí? Y el vector aceleración. Entonces me preguntan, ¿qué pasaría con la velocidad? ¿Sí? ¿Y qué tipo de movimiento resulta en ese caso? Vamos al B, lo graficamos, chicos. Vamos al B. Sí, lo voy a hacer así nomás. Ahora me dice que forman entre los dos 90 grados. Si dibujo, por ejemplo, la velocidad, la dibujamos acá. Entonces, el vector aceleración, ¿hacia dónde lo dibujo, chicos? ¿Cómo lo dibujarían? Hacia arriba. Así. Este Hacia sería- arriba. Bueno, este sería el vector velocidad, y bueno, ustedes me dicen que ponga la aceleración hacia arriba. Yo voy dibujando, ahí está. Esta sería la segunda situación, ¿sí? Y ahora me dicen la C, que dice acá, que forman un ángulo de 180 grados. Entonces, si dibujo la velocidad acá, ¿hacia dónde dibujo la aceleración? Contrario. Contraria acá, ahí ponemos la aceleración, y ahí vamos viendo que acá forma un ángulo de 90 grados, acá forma un ángulo de 180 grados. Ahora, con esos datos, ¿sí? Nosotros tenemos que decir qué va a pasar con la velocidad y el tipo de movimiento. Entonces, en el A, ¿qué va a pasar con la velocidad? Va a incrementar el módulo. Va a aumentar el módulo. Bueno, ¿qué más? Y entonces, ¿qué tipo de movimiento va a resultar de esa Uniformemente variado. movimiento? Rectilíneo uniformemente variado. Va a ser un movimiento rectilíneo, ¿sí? Va a ser en ese instante, va a ser un movimiento rectilíneo, y solamente podemos decir que va a ser acelerado. ¿Sí? No sabemos qué va a pasar después, en ese instante, en un instante determinado, sabemos que el movimiento va a ser rectilíneo, y sabemos que va a aumentar la velocidad, ¿verdad? Y entonces vamos a decir que va a ser rectilíneo y acelerado. No sabemos si es uniforme porque no tenemos otros datos adicionales. Entonces va a ser un movimiento rectilíneo y acelerado. ¿Y la velocidad? ¿Qué va a pasar con la velocidad? La Va a velocidad aumentar. aumenta. ¿Quieres decir algo, Sergio? No, perfecto, dije. En B, chicos, ¿qué tipo de movimiento puede estarse produciendo en ese caso? Circular, uniforme. Movimiento circular uniforme. ¿Y qué podemos decir de la velocidad? ¿Va aumentando? Va a permanecer constante. Es constante, pero cambia el sentido. Vamos a decir, ¿cómo qué decimos de la velocidad? La velocidad es un vector, ¿no? Entonces, ¿qué Varía en decimos? dirección y sentido. Varía en dirección, decimos que estamos en un movimiento circular, y si suponemos que va a seguir, ¿no es cierto? Nosotros vamos a decir que la velocidad, que su módulo, teóricamente, si la trayectoria es curvilínea, entonces vamos a decir que su módulo se va a mantener constante, ¿no es cierto? Yo lo que dije. Y en el otro caso, en ese, chicos, La velocidad disminuye. la velocidad disminuye. Bien, ¿y qué más? Movimiento rectilíneo. Bien. ¿Qué más sabemos? Hay una aceleración negativa, algo así. Va a ser una aceleración negativa, o sea, va a ser un movimiento rectilíneo desacelerado, o no sé cómo le llamamos, o variado le podemos poner para generalizar, ¿no es cierto? Pero si no, sería desacelerado, ¿sí? A ver. O movimiento rectilíneo variado, no sabemos si es uniforme, ¿sí? Y entonces la velocidad disminuye.
Esa sería la respuesta a este ejercicio. No sé si estás de acuerdo, Sergio. Sí, de acuerdo. Chicos, fíjense que esto puede ser un problema del parcial o del final, porque es bastante interesante. Nos hace reflexionar de cómo están relacionados la aceleración. Fíjense que allí no me nombra las componentes de la aceleración, me dice la aceleración. Si a ustedes dicen la aceleración, ¿a quién se están refiriendo? A la velocidad. No, a la aceleración total. Al vector. Aceleración, pero total. Cuando me dicen la aceleración, es la aceleración total. Ahora después yo voy a decir, bueno, esta aceleración total va a ser la aceleración centrípeta, puede ser que tenga aceleración tangencial y aceleración centrípeta, o tenga la aceleración tangencial, como en el caso que habíamos visto recién, ¿no es cierto? En los movimientos rectilíneos, que producen cambio en el módulo de la velocidad. Además en ese caso vemos que para que haya una trayectoria circular, sí o sí, tiene que haber una aceleración centrípeta que haga que cambie la dirección del vector velocidad, ¿no es cierto? Claro. Bueno, ¿alguna pregunta, chicos? Vamos a pasar. Sí, profe, en el tercer caso, Sí, ¿cómo era el movimiento? ¿Cómo se llamaba? Movimiento desacelerado, pero ¿qué más? era un movimiento rectilíneo. Ah, gracias. Sí, Movimiento rectilíneo variado o si no desacelerado. claro. Pero es para ese instante nomás, no podemos asegurar que sea uniforme, porque para que sea uniforme, ¿sí? Nosotros tenemos que ver qué es lo que sucede después. O sea, tenemos un dato en un solo punto. Pero así podríamos modificar, por ejemplo, un poco el enunciado. Si yo le dijera, y el módulo de esa aceleración permanece constante, ¿ustedes qué dirían? ¿Ahora sería movimiento rectilíneo uniformemente variado? No. Bien, Uniforme. No, el módulo de la aceleración es constante. Ahí sí, profe. Ahí sí, podríamos decir que es movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Por qué? Porque durante el tiempo en que transcurre el movimiento, la aceleración va a ser constante. ¿Sí? Claro, así ya me aseguro. Por eso la profe, el único dato que tenemos nos dice, en un punto vale tanto. No nos dice qué es lo que pasa en el siguiente punto. Por eso la profe lo relaciona al ¿en punto. qué caso es eso, profe, lo que dice usted? ¿En qué caso es lo que dijo usted? En el caso de que yo les diga o les aumente al enunciado que la aceleración permanece constante. ¿Sí? En el caso en el primer caso, ¿no es cierto? En el A y en el C. En el A y en el C. Profe, disculpe, ¿puede volver a explicar? No entendí porque se escuchaba otro micrófono. Ah, bueno. ¿Querés ponerle tu pantalla, María? Ahora le pongo la pantalla. A ver, Ah, sí, por aquí. a ver, espera un poquitito. ¿Dónde está? Acá está. Vamos a leer el enunciado, chicos. A ver, esperen un poquito. Ahí está. ¿Sí? Si leemos el enunciado, chicos, acá dice, fíjense, vamos a poner un color, ¿sí? Explique, acá dice, suponga que la velocidad lineal, y la aceleración forman entre sí un ángulo. Explique qué efecto se produce, ¿sí? Que sobre la velocidad y en consecuencia qué tipo de movimiento resulta en los siguientes casos, ¿sí? O sea, cuando, por ejemplo, en este caso no decimos que es uniforme acá, ¿no es cierto? No decimos que es uniforme porque no tenemos información de qué es lo que pasa con el tiempo con esta aceleración. No sabemos si se va a permanecer constante o no, ¿sí? Si se permanecería constante, indicaría que los cambios de velocidad en el tiempo son iguales, ¿sí? Pero eso no me está diciendo acá.
Entonces, para que este sea un movimiento, para que esto se transforme en un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, el dato que nos tendría que agregar acá, para que eso suceda, acá nos tendría que decir que esta aceleración es constante, se mantiene constante, ¿sí? Entonces nos está faltando ese dato para decir que es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Eso querías decir, Sergio? Exacto, exacto. Lo mismo en el caso B. No sabemos lo En que el caso pasa C. después. En el Acá, caso C, aquí, perdón. En el caso C. ¿Sí? Sí. Acá vamos a decir, entonces, podría ser movimiento rectilíneo uniformemente retardado o variado. Retardado o variado es lo mismo. En uno indicamos que está disminuyendo, que la aceleración va en el otro sentido. ¿Sí? Podría ser cuando este vector sea constante. Entonces, en ese caso, vamos a tener un movimiento rectilíneo uniformemente variable. ¿Se entiende, chicos? Sí, Y profe. ahora, la profesora, ¿podríamos mantener, por ejemplo, el movimiento circular uniforme, la aceleración constante? ¿Qué pasaría si la aceleración es constante? En este caso, esa es la pregunta, ¿no es cierto? Claro. ¿Podría permanecer constante la aceleración? Chicos, Sí, ¿Cómo profe, sería sí. la pregunta? Sí. ¿Podría permanecer la aceleración constante en el punto B? Sí. Fíjese qué es lo que le pasa al vector Sí. velocidad cuando está aplicada la aceleración de esa forma. Cambia de dirección. A ver, puede dibujarle un vectorcito que cambie, María, de velocidad a ver, bueno, a ver, le cambiamos el vector. Pongo un poquito un más grande. poquito después. Ahí está. Acá. Claro. ¿Y la aceleración cómo va a estar en ese caso? ¿Qué ángulo va a formar? Va a formar un ángulo ¿De cuánto? de 45 grados. No, de 90 grados. Ahí Ahora, está. la primera aceleración que estaba dibujada y la segunda aceleración son iguales, Sí, ¿sí o no? ¿Cómo? ¿Son iguales las dos aceleraciones? La A1 y la A2. Mismo módulo de quinta dirección y sentido. Claro, y si tienen distinta dirección y sentido, ¿cómo decimos? Que no son son iguales. distintas. El vector no es igual. No, no son iguales. Entonces las aceleraciones no pueden ser constantes, ¿sí? No pueden ser iguales. Entonces, en este caso no se les puede decir que la siguiente va a ser constante, ¿sí? Sí, el movimiento circular no. Claro, el movimiento circular no va a ser, ¿sí? Bueno, ¿listo? Listo. Solo en el movimiento circular. La aceleración va a ir variando. En un movimiento también Vale. curvilíneo, la aceleración puede ir variando en dirección y en sentido. Todo movimiento curvilíneo va a tener un cambio en la aceleración. ¿Se acuerdan que habíamos dibujado ya lo que las profes les dijo? El del, ¿cómo se llama este? De la esquiadora era, ¿no? El esquiador ahí lo hicimos como velocidad, como aceleración media, eso. Pero bueno. Claro, ¿se acuerdan? Y llegamos a la forma del vector que nos indicaba cómo la aceleración, en un caso, la aceleración también se favorecía que el esquiador baje, pero cuando subía, la aceleración le disminuía la velocidad, ¿no es cierto? Eso lo vimos. Claro, sí, ya lo habíamos visto. Ya habíamos visto que si la trayectoria es curvilínea, la aceleración iba variando en la dirección y el sentido. Chicos, ¿les queda claro el tema del movimiento circular, no? Porque después lo necesitamos para la dinámica circular. Después vamos a necesitar de estos conceptos, los tenemos que tener bien claro porque después vamos a seguir ocupando estos conceptos, ¿no?
Entonces, les tiene que quedar bien claro. Si tienen alguna duda, pregunten. ¿Sí? Este es el vector de aceleración, siempre perpendicular a la velocidad en cada punto. ¿Sí? Y entonces fíjense que para que un vector sea igual, tiene que tener igual dirección, igual módulo, ¿sí? Y igual sentido. Entonces, a medida que transcurre el tiempo, la partícula va ocupando distintas posiciones. Acá ocupa esta posición y tiene esta velocidad. ¿Sí? Después sigue el tiempo y ocupa otra posición y tiene esta otra velocidad. Sigue y va siempre, su velocidad sabemos que siempre va a ser tangente a la trayectoria. Y la aceleración siempre va a formar un ángulo de 90 grados. ¿Se ve? Y a medida que va cambiando el vector velocidad, porque cambia en dirección, sí o sí tiene que cambiar de dirección. Si no cambia de dirección acá, por ejemplo, ¿qué va a hacer esta partícula? Va a seguir esta trayectoria rectilínea. ¿Por qué? Porque no está cambiando de dirección, ¿se entiende? Entonces, para que haya una trayectoria rectilínea, tiene que cambiar de dirección la velocidad, y si cambia de dirección, va a haber una aceleración centrípeta. Si eso no ocurre, si la velocidad no cambia de dirección, ¿qué va a pasar? Va a seguir una trayectoria rectilínea, ¿sí? No cambia de dirección, entonces sigue. Y ahí ya no hay aceleración centrípeta porque tiene una recta. No sé si se entiende eso. No sé, bueno. Ustedes, chicos, ¿qué es lo importante? ¿Entendió? Profe, a mí no me quedó claro lo de las aceleraciones. O sea, ¿por qué son distintas? Lo de los módulos de la velocidad sí entiendo, pero en particular entre A1 y A2 Mira, fíjate, A1 ¿hacia dónde apunta? hacia el centro, o sea, perpendicular a la... Claro, hacia arriba, ¿no es cierto? Perpendicular y hacia arriba. Y A2, Está como un poco más inclinada, pero hacia inclinada el y centro hacia también. arriba. Ahora yo te pregunto, si yo te digo, ¿esos dos vectores son iguales o son diferentes? Son distintos. Entonces, como los vectores son distintos, nosotros vamos a decir que esas aceleraciones son distintas, ¿sí? Ahora, Sí, para que sea igual, la próxima aceleración la tendría que haber dibujado hacia arriba, ¿sí? sí. Claro, entonces allí sería constante, si siempre va hacia arriba. Pero como no va siempre hacia arriba, entonces vamos a decir que la aceleración varía, ya no es constante. ¿Se entiende? Sí, profe. Claro. En este caso, vos fíjate, ¿podrías dibujar en el rectilíneo la aceleración, por ejemplo, constante? La aceleración, ¿quién? ¿A quién? ¿Vos me Claro. preguntabas? ¿Vos me decías a mí? Sí, sí, María. Vos Ah, tenés bueno, la... bueno. Dale. Ahí en Ahí esa... está. ahí. Por Acá. ejemplo, ahí la profe le dibuja un punto 1 y ahí dibuja la aceleración, ¿no es cierto? Ahora, sí, pone otro punto 2, ahí vamos a tener la velocidad, ¿no es cierto? ¿Y hacia dónde va a apuntar la aceleración? En el mismo sentido que la velocidad. En el mismo sentido que la velocidad. Ahora, sí, yo te pregunto, la dirección de A1 y la dirección de A2, ¿cómo es? ¿Son iguales o diferentes? Son iguales. El sentido. Igual. También. Ahora, si el tamaño de A1 o el módulo de A1 es igual al módulo de A2, ¿qué decimos? ¿Cómo van a ser esas dos aceleraciones? Son Iguales. iguales, Claro, y decimos que la aceleración permanece constantes. constante. En cambio, acá vos fíjate, uno va hacia arriba, otro va al costado. Tienen el mismo módulo en el punto B, ¿no es cierto? Sí, pero ¿tienen igual dirección y sentido? No, entonces son distintos. Ahora, ¿mejor? Sí, profe, gracias. Dale. Ahora fíjense que el movimiento es relativo. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos dicho que moverse es relativo? Por ejemplo, yo creo que le habíamos colocado como ejemplo que yo me subo al colectivo, imagínense que, o la profe que viaje a Buenos Aires, se sube a un colectivo
ella se sienta al lado de su acompañante. Ella, ¿cómo lo ve al acompañante? Si están sentados. En igual sentido. ¿En igual sentido o en igual posición? Misma posición. Reposo. En la misma posición, lo ve en reposo, ¿sí? Pero si yo los miro desde abajo y les digo, chao, chao, ¿qué va a pasar? ¿Cómo están ellos? Están en movimiento. Va a estar en movimiento. Si la profesora está en movimiento, ¿cómo va a estar el acompañante? También en el mismo También. movimiento que la profesora. Claro, el mismo movimiento. Quiere decir que ese movimiento de la persona, de acuerdo a cómo lo ve la profesora y cómo lo veo yo desde la estación, va a ser diferente de acuerdo a mi sistema de referencia, ¿sí? Entonces, fíjense que acá vamos a ver el tema que se llama movimiento relativo. Cuando dos observadores que se mueven uno con respecto a otro no concuerdan, generalmente el resultado de una medición. La velocidad que un observador percibe es lo que se llama la velocidad relativa a él. Por ejemplo, si el colectivo iba a 20 kilómetros por hora, yo iba a ver al acompañante irse a 20 kilómetros por hora. Mientras que la profesora, ¿cómo lo iba a ver? En reposo. En reposo. O sea, su velocidad va a ser 0. 0. Perfecto. Entonces, eso es lo que nos está diciendo aquí. Nosotros tenemos, fíjense, acá el hombrecito, perdón, que está observando una caja. El hombre, ¿cómo ve la caja? Quieta. En cambio, el hombre con la letra O, lo va a ver que se está moviendo. Se está moviendo tanto, claro, se está moviendo tanto el pasajero como la caja. Ahora fíjese que también la trayectoria cambia cuando, o puede cambiar, ¿no es cierto? Cuando uno está en movimiento, o uno observa el movimiento relativo. Y va a depender de de cómo estén combinados el observador y el objeto que estamos observando, o cada uno de los observadores, cómo va a ser la posición, cómo va a ser el movimiento que está realizando esa partícula que estamos observando para ver qué trayectoria va a tener. Fíjense que si este hombre estuviera en una patineta y yo acá lo estoy observando, estoy quieto acá, y el hombre está montado en la patineta, pero el hombre está quieto. ¿Qué veríamos que hace con la pelota? Fíjense qué está haciendo con la pelota el hombre. La tira, La tira hacia arriba. tiro Yo estoy vertical. quieto, claro, el hombre ve, yo veo que el hombre tira la pelota y la pelota sube y baja. El hombre, si está quieto, ¿cómo lo va a ver? También lo mismo, ¿no es cierto? Que sube y que baja. Pero ¿qué va a pasar si el hombre hace mover su patineta? Atrapa la pelota en caída. Pero fíjense que el hombre, imagínense que está encerrado y no ve que se está moviendo. Entonces, ¿qué es lo que vería? El hombre A. Un tiro vertical, ¿no? Claro, ve un tiro vertical. En cambio, este hombre que era B, ¿cómo lo ve? Ve que este hombre cuando está acá, tiene la pelota ahí. Cuando va avanzando la patineta, lo ve ahí. Va avanzando la patineta, lo ve allí, lo ve allí, lo ve allí, lo ve allí, lo ve allí y lo ve allí. ¿Qué trayectoria tiene? ¿O qué trayectoria observa este observador B? Una parábola. Una parábola. O sea, va a observar como si el hombre hubiera realizado un movimiento parabólico. ¿Sí? ¿Se entiende esta parte? Sí. Sí, Bueno,
Otra forma de verlo, se me ocurre, es decir, bueno, si yo lo veo a este hombre siempre va a ver a la pelota que se mueve con una velocidad v sub i, ¿sí? Él únicamente mide v sub i. En cambio, este hombre, fíjense, como la patineta se está moviendo con una velocidad v, el hombre ¿con qué velocidad se está moviendo? Con la Si está velocidad de la patineta. claro, con la velocidad de la patineta. Y la pelota, También a la misma velocidad. entonces, va a tener una velocidad v sub x y va a tener también una velocidad v sub i. Y si nosotros lanzamos un cuerpo con una velocidad v sub x y una velocidad v sub i, ¿qué tipo de movimiento se va a presentar? Parabólico. Parabólico, siempre y cuando esta velocidad sea constante, ¿no es cierto? ¿Se entiende por Sí, qué causa lo ve un observador de una forma y el otro observador lo ve de otra forma? Bueno, María, ¿algo para aportar? Bueno, es lo que nosotros vemos, si estamos en una escalera mecánica también, ¿no es cierto? Si vamos Claro, en una escalera mecánica, por ejemplo, si vamos al shopping, ¿sí? Y estamos en una escalera mecánica y nosotros vamos, una persona va arriba, va en la escalera, y otra persona, van dos personas en la escalera y una sube, aparte no se queda quieta, sino que se empieza a desplazar. Entonces, el que está en la escalera lo va a ver de una forma, con una velocidad, y el que está abajo lo va a ver con otra velocidad. Eso es lo que tenemos, eso es lo que estamos haciendo, ¿no es cierto? Estamos observando un objeto, en este caso tuyo la pelota, pero lo están observando dos personas en distintas posiciones. Y a uno se pregunta acá, ¿quién tendrá razón? Porque uno se podría preguntar, ¿y quién tendrá razón? ¿El que describe de una forma o el que describe de otra? No sé, ¿sí? Entonces, bueno, eso lo vamos a responder. ¿Sí? exacto, sí. ¿Quién va a tener razón? Y fíjense que depende de cómo uno lo mire. Recuerden que en este caso estamos observando el movimiento de la pelota. Tenemos el observador A que observa el movimiento de la pelota y el observador B que también observa el movimiento de la pelota. Y nosotros, fíjense que vamos a tomar sistema de referencia. Vamos a considerar dos sistemas de referencia. Uno va a ser el observador 1, el que habíamos llamado A, y el otro, el observador B. En este caso, este va a ser el B y este va a ser el observador A. Uno se va a mover con respecto al otro, pero acá tenemos una simplificación, ¿sí? Una simplificación, una hipótesis, ¿sí? Que el observador se va a mover con velocidad constante U. Si la velocidad es constante, ¿puede cambiar? ¿Cómo? Si la velocidad es constante, ¿puede cambiar? No, 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 ¿no profe. es cierto? Si la velocidad va en esta dirección, la velocidad siempre tiene que ir en esa dirección y sentido, y con el mismo módulo. Y vamos a tomar nosotros este que era nuestro B, y ahora lo vamos a llamar observador O. Va a estar ligado a un sistema fijo relativo a la Tierra. Que este sistema lo vamos a llamar, vamos a adelantar un poco el término, observador inercial, ¿sí? Y este O' es el sistema ligado con un observador, pero que se está moviendo con velocidad constante U, con respecto al observador fijo en tierra. Ahora, si nosotros observamos una partícula, fíjense, esta partícula la estamos observando, y si nosotros queremos definir su posición, vamos a trazar un vector posición R, ¿no es cierto?
¿Están de acuerdo? O no puedo borrar eso una vez que marque. Vamos a... Abajo dice deshacer, Sergio, puedes borrar todo. ¿Sí? ¿Se puede borrar? Abajo hay abajo dice borrar todo, donde está para poner el lápiz, la goma. A ver, ¿dónde? Donde- No, el donde mío no. habilita Es que el mío es acá está borrado. borrar todo, te aparece ahí. O borrar Sí. lo que quieras. Ahí está. Gracias, María. No, de nada. Bueno, igual, de todas formas, fíjense que acá tengo la posición de la partícula P respecto a la O'. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. Claro. Y ahora, acá ¿qué vamos a tener? Este R', ¿qué va a ser? El desplazamiento respecto al sistema de referencia 2. ¿O es la posición? Perdón, la posición. Es la posición. Y este vector, fíjense, ¿qué describiría? Esa es la otra posición respecto del sistema fijo. Es la posición de quién? Del sistema móvil respecto del sistema fijo. Y fíjense que como se está moviendo con velocidad constante, ¿qué tipo de movimiento sería? ¿Qué tipo de movimiento es si se mueve con velocidad constante? Movimiento rectilíneo uniforme. Claro, movimiento rectilíneo uniforme. O sea que R va a ser igual a R sub 0 más U, que es la velocidad, por el tiempo t. ¿No es cierto? Si esto es 0, me va a quedar que R va a ser igual a U por t. ¿No es cierto? ¿Están de acuerdo? Yo en esa parte no veo casi cuando escribís ahí, yo no sé si los chicos ven, pero yo, ¿Ustedes por ven, chicos? ejemplo, no lo veo. Sí, Capaz Sí, que sí lo ven. porque soy anfitrión. Sí se ve, dicen los chicos. Yo no lo veo, por lo menos. Claro, es que tenés la barrita negra. Sí, Por eso. Si bien. yo así la muevo, la tengo que mover por todas partes. Pero no sé Listo. por qué la puedo mover. Bueno, Bueno, chicos, entonces están de acuerdo. Entonces nosotros tenemos ya la posición. Ahora, si ustedes se fijan, acá vamos a tener que R es la posición de P con respecto al sistema fijo O. R' es la posición de P con respecto al sistema móvil O'. Y ambas posiciones, después de transcurrido un cierto tiempo t, nos queda que R, o sea, el vector posición, va a ser, fíjense, la suma del vector UT más el vector R'. ¿Sí? Si yo sumo este vector más este vector, voy a obtener el vector R. Y esta ecuación la vamos a denominar transformada de Galileo de la posición. ¿Sí? Sergio, Ah, ahí sí. yo quería decir que ese sistema móvil se está moviendo con respecto al fijo. Ese gráfico que está ahí es para un determinado tiempo. Inicialmente, por ejemplo, ese sistema verde no estaba en esa posición, ¿sí? Estaba más cerca, o sea, si dibujaría un instante antes, ese sistema en verde estaría en otra posición, o sea que ese sistema móvil se está moviendo con velocidad constante respecto del sistema fijo, ¿no? Y esto es ya transcurrido un tiempo, entonces transcurrido un tiempo, ¿dónde está? Está a una distancia que podemos calcular si multiplicamos la velocidad, esa velocidad constante con la que se mueve por el tiempo. Ahí estaría nuestro sistema móvil. Pero este es para un determinado tiempo, ¿no es cierto?
Claro, sí, correcto. Sí, fíjense que poniendo lo que decía la profe, acá podríamos tener una posición anterior, ¿no es cierto? Acá Ujú. tenemos O', y fíjense que nosotros podemos tener la partícula en otra posición, ¿no es? O en la misma posición, dependiendo de lo que haga esta partícula. ¿Sí? Claro. Sí, ahí ya va a ser un poquito más complicado. Dependiendo de lo que haga. Si la partícula está quieta, la vamos a tener en esa posición siempre. ¿Sí? Entonces, vamos a tener esa posición. Ahora lo que va a cambiar, fíjense, que va a ser mi R', ¿sí? Si esta partícula estuviera quieta. Si esta partícula hubiera estado en movimiento, va a depender de cómo haya sido el movimiento de esa partícula. Espero no confundirlo. Profe, perdón, yo no entendí cuando en la diapositiva anterior la Sí. R azulcita la puso Ah, como 0. ¿cuál? Ahí la R la puso como 0. ¿Cuál R? No, no está como 0. O sea, esto, la Sí, posición ahí. inicial, no, es que esta posición inicial es diferente. Ahí está el origen. Ella creo que se La- refiere al origen del sistema. esta, no, yo creo que se refiere, esto te refería a esta, ¿no es cierto? Sí, a esa. Ese era cuando esto, lo que decía la profe, cuando esta coincidiera con esta, acá yo dibujaría el BB, ¿sí? O sea, el verde, y acá yo tendría el O'. Después de pasado un tiempo, ¿qué va a pasar? Este sistema se va a mover acá, este sistema se va a mover aquí, este sistema se va a mover aquí, y cuando transcurra un tiempo T, el sistema va a estar donde está dibujado. ¿Comprendes? Sí, ahora sí. Sí, entonces era justo lo que decía la profe. Gracias, María, me salvaste. De nada. Bueno, ahora fíjense que nosotros tenemos esa transformada, ¿no es cierto? Habíamos dicho que la transformada de Galileo para la posición era R igual a R' más U por T. Si nosotros derivamos, vamos a hacer la derivada de la posición respecto del tiempo. Si derivamos una, tenemos que derivar cada uno de los sumandos. Entonces vamos a tener esta expresión, ¿sí? Ahora, la derivada de la posición respecto del tiempo no va a ser otra cosa que la velocidad. Y esta va a ser la velocidad de P con respecto al sistema fijo O. O sea, la velocidad de la partícula P con respecto al sistema fijo O. ¿Esto a qué será igual? La derivada de R'. A la velocidad prima. A la velocidad. ¿A la velocidad de quién? Del objeto que esté en esa posición R. O sea, la velocidad de la partícula P con respecto al sistema fijo, perdón, al sistema móvil O'. Entonces, B' va a ser la velocidad de P con respecto al sistema móvil O'. Y ahora, fíjense que nosotros tenemos la derivada de U por T. Resulta que cuando tenemos una variable, en realidad un valor que es constante o un parámetro que es constante, puede salir fuera del integral. Entonces tenemos d de t sobre d de t. ¿Qué va a pasar con este d de t? Se simplifica. O sea que va a quedar como la velocidad. Y esta u es la velocidad del sistema móvil. ¿Sí? Entonces vamos a tener que la velocidad de la partícula con respecto al sistema fijo va a ser igual a la velocidad prima, que se llama también velocidad relativa, más la velocidad del sistema móvil. Ahora hagamos el caso de la profe que está en el colectivo. Ella está sentada acá.
ella va a ser mi sistema, en realidad el colectivo va a ser mi sistema móvil. Acá va a estar el acompañante y yo voy a estar acá en la parada. Si yo veo que el colectivo va a, el colectivo va a ir a U igual a 40 kilómetros por hora, entonces yo me fijo. ¿A qué velocidad lo tiene que ver la profesora? ¿O a qué velocidad lo va a ver la profesora que se está desplazando esta persona? La persona que está parada fuera No, del está vagón. dentro del colectivo, está dentro del colectivo. Ah, 0, 0, 0. 0, ¿no es cierto? Y lo comprobemos. Entonces decimos, la velocidad con la que yo veo al colectivo es de 40 kilómetros por hora. La velocidad de ese sistema móvil, o sea, del colectivo, es de 40 kilómetros por hora. Entonces, para que me dé 40 kilómetros por hora, ¿cuánto tiene que valer B'? 0. 0. 0 más 40 kilómetros por hora. Puedo hacer esa comparación porque todos van en el mismo sentido, ¿sí? En la misma dirección. Si fueran en diferentes direcciones o diferentes sentidos, ya el cálculo se vuelve un poco más complicado. ¿Está bien, María? ¿Estás de acuerdo? Sí, Sergio, totalmente de acuerdo. Con respecto a quién sería, profe, ahí, 0. Con respecto al observador que está ligado al colectivo, que sería la profesora, ¿sí? Ese sería el observador O'. ¿Se Entonces entendió? tenemos un observador fijo, tenemos un observador móvil, el que va dentro del colectivo, ¿no es cierto? Y Claro. tenemos a una persona, que es el objeto que nosotros estamos observando, ¿sí? Que sería la partícula P, que sería en este caso la persona que está al lado, en Claro. el colectivo. ¿Sí? Entonces, un observador ligado a ese sistema fijo, un observador ligado a ese sistema móvil, y la partícula, que en este caso, como ejemplo, era una persona, pero podría haber sido una caja, como en el caso del vagón, ¿no es cierto? Bueno, sigamos. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Bueno, veamos. Ahora fíjese que nosotros teníamos esta expresión, ¿no es cierto? Habíamos quedado que B era igual a B' más U. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si derivamos de B con respecto a T? ¿Qué nos quedaría? La derivada de la velocidad respecto del tiempo. O la La variación aceleración. de la aceleración. Y si me dicen la derivada de B' respecto de T, ¿qué sería? La aceleración prima. La aceleración prima. Ahora, ¿esta U qué característica tenía? ¿Cómo era? ¿Variable o constante? Era constante. Constante. Y si yo digo, ¿cuánto es la variación de una constante? 0. 0. 0, exactamente. Si yo tenía 5 y luego vale 5, ¿cuánto varió? Nada, ¿no es cierto? O sea, varió 0. Entonces, esto es igual a 0. Y eso significa que la aceleración respecto del sistema fijo va a ser igual a la aceleración respecto del sistema móvil, ¿sí? Y estas son todas las transformadas de Galileo. ¿Cómo se llaman estas transformadas? De Galileo. De Galileo. ¿Por qué? Porque fueron utilizadas por Galileo Galilei, que vamos a ver después seguramente. Vos lo nombrás, ¿no es cierto, María? Sí, en dinámica sí. La En necesitamos dinámica. para demostrar Profe, ¿cómo había cuándo los dicho sistemas antes? son inerciales. ¿Sí?
el de la aceleración prima, ¿qué ¿Qué es la ¿cuál era? aceleración prima? Preguntar a los chicos qué es la aceleración prima. O sea, ¿qué es la aceleración prima, chicos? ¿Y qué es la La aceleración? derivada de la velocidad prima. ¿Pero a qué sistema representa? Porque tenemos dos Al sistemas, sistema ¿verdad? móvil. Al Al sistema móvil. sistema móvil, ¿sí? Porque tenemos dos sistemas. A la partícula que se está moviendo con esa aceleración, ¿sí? Si, por ejemplo, yo veo que hay en el colectivo un pasajero que se está moviendo o una pelota que está cayendo con velocidad G, la profe, ¿con qué aceleración lo va a ver que está cayendo la pelota? Ahora, en vez de personas, la profe está en el colectivo con una pelota. Acá está la profe, tiene una pelota, y yo acá estoy en la tierra observando. Si la pelota cae con una aceleración G, ¿yo con qué aceleración lo voy a ver caer? ¿Con la misma aceleración? Con la misma aceleración. ¿Sí? Si la profe lo lanza con una aceleración A a esa pelota, entonces yo con qué aceleración lo voy a ver a la pelota? ¿Con la misma aceleración? Con la misma aceleración. ¿Sí? Las aceleraciones, fíjense, de la partícula medida por los dos observadores van a ser idénticas. ¿Se entiende? Bueno, sigamos, María. Bueno, hago el problema. Dale, dale, Bueno, si te animas. sí, Yo dejo de compartir. pero Sí, ahí, ahí lo hago, pero yo uso otra notación. Bueno, también a los chicos, a ver, me voy a expresar con otras notaciones, ¿sí? Entonces vamos a leer el enunciado, chicos. Dice acá que imagine que viaja en la dirección norte, ¿sí? En un auto, en la ruta de 2 carriles. Esta ruta que está acá, ¿sí? Es una ruta que tiene 2 carriles, ¿sí? A una velocidad constante respecto de la Tierra. Entonces, el primer dato que tenemos una velocidad, que esta velocidad nos dice que es la velocidad, ¿sí? Que tiene el auto con respecto a Tierra. Ese dato tenemos. Fíjense acá que nos da ya una manera de indicar, ¿sí? Esa velocidad, y nos dice que esa velocidad es constante, ¿no? Fíjense que acá, ahí está el dato, fíjense acá, ¿sí? ¿Qué significa esto? Entonces, la velocidad del auto con respecto de Tierra, porque ya nos está dando esa información, y nos dice que esta velocidad es constante. Un camión que viaja en el otro carril se acerca a usted y también nos dan una anotación, ¿sí? Con velocidad constante, fíjense lo que nos dice acá, velocidad de C, suponemos que es el camión, y T será con respecto a tierra. Entonces, esta es la velocidad del camión con respecto de tierra. Y fíjense cómo se simboliza, ¿sí? Fíjense que ponemos camión, C y T de tierra, ¿sí? Con subíndices. Y entonces nos pregunta acá, encuentre la expresión de la velocidad del camión relativa al auto. Entonces, ¿cómo tendría que simbolizar yo esa velocidad, chicos? Me dice velocidad del camión relativa a la del auto. ¿Qué tendría que poner acá abajo? Pondría velocidad, ¿sí? ¿Qué pondría de subíndice? O CT. Pondría, me está nombrando, fíjense acá,
no sabemos nada, todavía no hemos visto nada, pero acá me dice que camión, ¿sí? Y acá me dice auto. ¿Con qué subíndice lo puedo indicar? Entonces, a esa velocidad. Acá dice Melina, creo que CA dice, mili. Entonces pondríamos del camión respecto del auto. Todo esto son vectores, ¿no es cierto? Siempre estamos hablando de vectores. Entonces diríamos, esto simbolizaría para nosotros la velocidad del camión respecto del auto. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que encontrar. Entonces vamos a decir nosotros que acá tenemos, ¿sí? Tenemos dos situaciones, tenemos un vehículo, un auto, que se mueve con cierta velocidad, y también tenemos un camión, ¿sí? Acá nos dice, estamos en la ruta, ¿sí? Y nos dicen acá, ¿qué es lo que sucede, chicos? ¿Qué nos piden acá? En dirección, a ver, vamos a ver, no, entonces, estamos en una situación de que tenemos que determinar la velocidad del camión con respecto del auto, ¿sí? Y nos dan de datos la velocidad del auto con respecto de tierra, y nos dan la velocidad del camión con respecto de tierra, ¿sí? Y entonces nosotros vamos a decir, ¿hay acá algún objeto que tenemos que observar? ¿Habrá un sistema fijo, habrá un sistema móvil en esta situación? Yo preguntaría, ¿qué objetos están puestos en juego? ¿O qué objetos están mencionados acá? Por Yo diría ejemplo, uno. el fijo sería, digamos, el camión, que no. A ver, veamos. El camión, el auto. A ver, anótalo, María. Le pongo acá Claro, abajo, a ver, le pongamos a este, le pongamos el auto acá abajo, a este le pongamos, que acá está el auto. ¿Se ve el auto, chicos? Ahí está. Y acá auto. estaría el camión. ¿Sí? Y Claro. nos hablan además de una dirección, porque fíjense que dice, imagine que viaja en la dirección norte en auto. Entonces el auto ahí está puesto que viaja en la dirección norte, ¿no? Vamos a poner el Claro. norte ahí, que se fije. O sea que acá, si nosotros ponemos un sistema de referencia, vamos a poner un sistema de referencia acá. Ay, no sé si me sale bien. Bueno, acá sería el norte. Entonces el auto está viajando ¿hacia dónde? Hacia el norte, me dice. ¿Sí? Vamos a poner más derecho a ver si puedo. Ahí está. Y no está faltando un objeto más. ¿Cuál es? El auto, el camión y La Tierra, la tierra. ¿Sí? La tierra. Entonces, cuando nos dice la tierra, ¿qué significa, chicos? un sistema de referencia. Es un sistema de referencia. Entonces vamos a poner que hay alguien acá, no sé, que acá estaría en la tierra o está viendo acá, ¿no es cierto? Acá habría un observador sobre la tierra. Bueno. Y entonces, ¿La tierra cómo sería? ¿Fijo o móvil? Fijo, El sistema fijo, ¿no es cierto? entonces vamos a poner, tenemos un sistema fijo, que en este caso va a ser la tierra. ¿Sí? Bueno. Ahí en el sistema fijo, bueno, va a haber un observador, ¿no es cierto? Pero Claro, cuando que nos sería. preguntan, sí, ¿qué me decís vos? Ah, no, Ceci, digo que el observador O va a estar en la tierra, ¿no es cierto? el observador O, bueno. Exactamente. Y ahora, sí, ahora contesta así sobre ahí, yo colaboro. Bueno, entonces, nosotros vamos a ver en este caso, si nosotros queremos saber la velocidad que tiene el camión respecto del auto, ¿sí? ¿Quién va a ser observado? ¿Y desde dónde lo voy a observar? ¿Desde qué sistema lo voy a observar cuando me dice la velocidad del camión respecto del auto? O sea, ¿a quién voy a observar? ¿Quién va a ser el objeto observado? ¿Voy a observar la tierra, el auto, el camión? ¿Qué voy a observar? El objeto que vamos a estudiar, nuestro objeto de estudio, el objeto observado, va a ser el camión. Y el sistema móvil desde el cual voy a observar el camión, ¿cuál va a ser? El auto.
El sistema móvil, desde que voy a observar ese camión, va a ser el auto. Porque queremos saber la velocidad del camión con respecto al observador. Entonces el otro observador, ¿dónde va a estar? En el sistema móvil, el observador va a estar ¿dónde? En el auto, ¿no? En el auto va a estar. Entonces ahora nosotros ya tenemos las situaciones y acá me están pidiendo velocidad. Entonces, ¿qué puedo aplicar? Lo que acabamos de ver podemos aplicar, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba lo que podemos aplicar para calcular esa velocidad? Transformada de Galileo. Entonces, por las transformadas de Galileo, sabemos, ¿qué sabemos? ¿Qué sabemos por la transformada de Galileo? Que hay una relación entre las velocidades, ¿verdad? A ver, esperen un poquito. Hay una relación entre las velocidades. ¿Qué nos decía esa transformada de Galileo? Nos decía que teníamos, yo lo voy a escribir así, que la velocidad de ¿quién? Del sistema fijo. Del sistema fijo. De la Igual al velocidad. sistema móvil. Pero la velocidad de ¿quién era? Porque siempre está, porque esa describe en B, pero tenemos que decir de quién. La velocidad de quién sería entonces. ¿Quién es el objeto Del observado? auto. El camión. Del camión. ¿Con respecto a qué sistema? La Tierra. Al sistema fijo tierra, eso iba a ser igual a ¿qué? A la velocidad de ¿quién? Del auto. El auto. ¿Qué estamos observando? Camión. El camión. ¿Con respecto a qué sistema? Del auto. Con respecto al sistema móvil, que en este caso va a ser el auto. ¿Sí? ¿Más qué? ¿Más la velocidad de quién? Del camión respecto al sistema tierra. Recuerden que ¿Velocidad del auto? velocidad del auto, que es el sistema móvil, ¿sí? ¿Con respecto a qué? De la Tierra. Con respecto a tierra. Y esto nos habían dicho que era cómo era esto. Esto nos decían en el ¿Constante? enunciado que era constante, ¿se acuerdan? ¿Sí? Bueno. Esta sería la transformada de Galileo escrita con los subíndices. Entonces recuerden acá que tenemos que tener en cuenta el objeto de estudio. ¿Sí? Y entonces vamos a decir que nuestro objeto de estudio, fíjense que está acá, el camión es nuestro objeto de estudio. Que la velocidad que tiene el camión con respecto al sistema fijo va a ser igual a la velocidad que tiene el camión, o la partícula P, como le quieran llamar, con respecto a mi sistema móvil, ¿sí? Más la velocidad que tiene este sistema móvil con respecto al sistema fijo. Esta es la transformada de Galileo. ¿Sí? Y entonces nosotros ahora, para resolver eso, fíjense que son, ¿qué? Estamos sumando, ¿qué? Vectores, ¿no es cierto? Entonces, nosotros vamos a tener que despejar lo que nos pedían acá. ¿Qué nos pedía a nosotros el problema? Nos pedía que calculemos ¿qué? La velocidad del camión respecto al auto. La velocidad del camión respecto del auto. Entonces, esta transformada de Galileo me aparece la velocidad del camión respecto del auto, ¿verdad? Tengo que despejar de acá para encontrar eso. ¿Sí? Despejando de acá, vamos a llegar a tener la expresión que me dice que la velocidad del camión respecto del auto va a ser igual a la velocidad del camión respecto de tierra, la despejamos, menos la velocidad del auto con respecto de tierra. Esa sería, ¿sí? Esa sería la expresión en vectores. Ahora lo vamos a resolver, ¿sí? Vamos a resolver. Entonces, ¿cuál es la situación? Y la situación, ¿sí? Es que, fíjense, que ese camión viaja en el otro carril y se está acercando. Acá tenemos el auto va hacia dónde, fíjense que acá está el auto, va hacia el norte, se ve el auto en celeste, va hacia el norte, ¿y qué es lo que hace? Un camión viaja en el otro carril y se acerca a usted. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros en este caso? ¿Sí? Entonces nosotros sabemos que los datos que nos están dando son la velocidad del auto respecto de tierra. Entonces este observador, ¿qué ve el observador que está acá? Ve que este auto tiene una velocidad A con respecto de tierra, que va hacia el norte, y ve que este camión, ¿sí? Viene con una velocidad del camión respecto de tierra y se está acercando al auto. ¿Sí? Eso es lo que ve.
Entonces, si queremos encontrar la velocidad relativa, suponiendo que este camión venga a una mayor velocidad, suponiendo que le hagamos una magnitud un poquito más grande a ese camión, que no sé si se lo voy a poder cambiar de acá, lo voy a tratar de hacer. Supongamos que este venga a mayor velocidad, este sea más grande. ¿Sí? Este viene a esta velocidad, ¿se ve? Una velocidad más grande. Bueno, entonces, ¿cómo resolveríamos, digamos así, gráficamente esta diferencia, chicos? ¿Cómo lo haríamos gráficamente? ¿Qué diríamos nosotros? ¿Cómo hacemos esta diferencia? Quiero sacar la velocidad del camión respecto del auto. ¿Y qué tengo que hacer? Tengo que resolver este vector gráficamente. ¿Cómo hacemos? ¿Qué grafico, por ejemplo, primero? Gráficamente diría, quiero restar, entonces voy a graficar la velocidad del camión, y luego, ¿qué hago, chicos? Esta sería la velocidad del camión, porque ahí me dice que tengo la velocidad del camión respecto de tierra, este vector. Y ahora, ¿qué tengo que hacer? Restarle la velocidad del auto. Y entonces, ¿cómo hago, chicos, para hacer resta de vectores? Un vector en la dirección contraria. Un vector en la dirección contraria. Entonces, la velocidad del auto, en vez de ir en esa dirección, del extremo de la velocidad, ¿qué tendría que hacer acá? ¿Ir hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Tengo que restar, volvamos a decir, que no fíjense acá, vuelvo a decir, acá tenemos un signo negativo, ¿sí? Y entonces significa que este vector, ¿qué tengo que hacer con el sentido del vector? Cambiar el sentido. Cambia. Si Claro. va hacia arriba, ¿cómo tendría que ir entonces? Gráficamente. ¿Hacia dónde tendría que ir para cambiarle sentido? ¿Hacia dónde? Chicos, fíjense hacia dónde va el autito A. Hacia arriba. Hacia arriba. Bien. Entonces el vector, si lo tengo que cambiar de sentido, ¿hacia dónde va a ir? Hacia abajo. Hacia abajo. ¿Se ve? Entonces, ¿qué hicimos acá? Bueno, acá cambiamos el sentido, entonces estamos poniendo con signo negativo acá, ¿sí? ¿Se ve? Sería el signo negativo. Y entonces, como resultado, fíjense lo que tengo, voy del primer vector, ¿sí? Voy del primer vector hasta el extremo del último. Entonces, se ve, esta sería, gráficamente, ¿no es cierto?, la velocidad, ¿sí?, del camión respecto del auto. Y entonces, fíjense, no sé, ¿qué es lo que ve el observador del auto? ¿Qué es lo que vería el observador del auto, chicos, si hacemos ese gráfico? ¿Qué vería? Que el camión, ¿qué pasa con el camión? ¿Qué ve? Primero, ¿qué ve? ¿Se acerca o se aleja? Se Se acerca. acerca. Ve, el que está conduciendo el auto ve que se acerca. Ahora, si yo voy a 60 kilómetros por hora y él va a 20 kilómetros por hora, ¿cómo lo voy a acercar? ¿Lo voy a ver acercarse lentamente o rápidamente? Rápido. Rápidamente. ¿Y ese rápidamente qué significaría? ¿Con qué estaría relacionado? Rapidez. Con la rapidez. ¿Y la rapidez qué era? El módulo de la velocidad. Claro, quiere decir que lo voy a ver que se está acercando muy rápido, o sea, con una mayor rapidez, ¿sí? ¿Se entiende? Fíjense que el módulo del vector sea como es con respecto a los individuales. Va a ser mayor. Mayor, va a ser mayor. Va a ver entonces que se acerca, si el observador que está en el auto, ¿qué va a ver el que está dentro del auto? Que se acerca el camión a una velocidad mayor, ¿sí? Como dice el profesor, se acerca más rápidamente. ¿Y en qué dirección ve que viene? Y viene desde el norte ¿a dónde? Al sur, ¿sí? Y si esto lo hacemos en vectores, chicos, ¿cómo sería si lo hacemos en vectores? Expresamos en notación vectorial. ¿Cómo sería? Fíjense que tomamos un sistema positivo hacia arriba ahí, ¿no? A ver si lo hacemos en forma vectorial. No sé si se ve ahí. No, creo que agregaron. Si tomamos este sentido positivo hacia arriba, ¿cómo sería en forma vectorial esta expresión, chicos?
¿Cómo diríamos? Si acá ponemos I, por supuesto, ¿no? El I es el equivalente al... El I y el norte son equivalentes, digamos. ¿Cómo sería en vector esto? ¿Qué pondríamos? Bueno, notación vectorial, acá lo vamos a poner. Diríamos que tenemos este módulo, ¿no es cierto? Diríamos que este es el módulo, el tamaño de la velocidad del camión, y para indicar que es vector, ¿qué tenemos que poner acá? El versor. El versor, ¿sí? ¿Y qué versor pondríamos? El J. J. Y esto me está diciendo que la velocidad del camión, ¿qué está? ¿Está bien lo que pusimos acá? ¿Estoy reemplazando bien este vector? Sí, Esto me está diciendo que la velocidad del camión, ¿hacia dónde va? ¿Qué me dice eso? ¿Me dice la verdad o no? ¿Qué me dice ese vector? Chicos, que está Que va en la sobre el eje dirección Y. J. que la dirección del vector es hacia dónde. ¿El sentido hacia dónde es? Si pongo esto. ¿El sentido hacia dónde sería? De sur Ahí a va a norte, hacia arriba. Claro, ¿y cómo es la del camión? de norte Tiene a que ser sur. negativo. Tiene que ser negativo. ¿Se ve? Bueno, ahora vamos a seguir con el otro vector. Acá tenemos una resta, pongo la resta acá, y vamos a ver ahora, vamos a expresar el vector, ¿sí?, del auto con respecto de tierra en forma vectorial. Entonces voy a poner que su módulo va a ser este, y ahora voy a poner su dirección y sentido. Bien, ¿qué pongo acá entonces para expresarlo en forma vectorial, chicos? J y tiene que ir en sentido positivo. Y sería positivo. ¿Se ve? Entonces, fíjense ahí que si yo sacamos acá, operamos un poquito más, vamos a sacar factor común acá, y adentro me queda la velocidad del camión y del auto, y acá tenemos. Entonces, ¿qué me dice acá? Fíjense, esta velocidad, fíjense que esta velocidad acá me está diciendo que el módulo de este vector va a ser la suma de las dos velocidades como resultado, ¿no? Y me dice que la dirección va a ser, el sentido va a ser hacia abajo y la dirección va a ser vertical. Entonces, tenemos toda la descripción de cómo va a ser también el movimiento si trabajamos en vectores. No necesitamos hacerlo gráficamente, lo hice gráficamente para que ustedes se den cuenta, ¿sí? Entonces, si tenemos esta expresión en vectores, nosotros vamos a decir que la velocidad del camión respecto del auto, fíjense ustedes que tienen así como vector, van a decir que el módulo, volvemos a repetir, que el módulo va a ser la suma de los dos vectores del camión y del auto, ¿sí? Y que la dirección va a ser vertical y el sentido va a ser hacia abajo. O sea, ¿qué va a haber? Entonces va a ver que el camión se acerca con una mayor velocidad, ¿sí? Esa sería para el caso A. ¿Querés agregar algo, Sergio? No, perfecto, perfecto. Ahora si analizamos o analizan solito el caso B, ¿sí? Ahora queremos calcular en el caso B el caso A. Y ahora si queremos calcular en el caso B, ¿qué nos dice que encontremos en el caso B? La expresión de la velocidad del auto relativa al camión. Entonces ahora otra vez en este sistema, en esta velocidad que nos están pidiendo, tenemos que identificar. ¿Cambia algo en la parte B, chicos? El observador móvil. Ahora, ¿dónde está el observador? Ahora está en el camión. Claro. Y ahora una preguntita. Si yo lo observo, imagínense que el auto va a 60 y el camión va a 20. Entonces lo vamos a observar que se acerca a 80. Si yo montado en el auto veo que el camión se acerca a 80, el camionero, ¿con qué velocidad va a ver que me acerco yo? 0, A 80. 80. La Ah, misma 80. velocidad. Ah, con la misma velocidad. Y ahora la profe lo va a comprobar, ¿no es cierto, María? Con el mismo módulo sería, ¿no? Ah, con el mismo Porque con la módulo, misma sí. rapidez, digamos, con la misma rapidez. Ah, exactamente, exactamente.
¿Sí? Bueno, entonces ahora hacemos lo mismo y aplicamos también para resolver la transformada de Galileo. Entonces vamos a hacer ahora, en este caso, vamos a ir, se me está colocando mal, bueno, vemos la parte B, la vamos a poner acá, no sé si me estoy demorando mucho, ¿sí? Entonces ahora, ¿qué me pide? La expresión de la velocidad del auto relativa al camión. Entonces en la parte B, que la vamos a hacer acá, no sé si está muy chiquito, chicos, me avisan. ¿Qué me pide ahora entonces? La expresión de la velocidad. Entonces ponemos acá la velocidad de quién. ¿Qué subíndice voy a poner, chicos? AC. Va la velocidad del auto con respecto del camión. Eso significan los subíndices. La velocidad del auto con respecto del camión. Y entonces ahí identificamos. ¿Cuál va a ser el objeto de estudio ahora? ¿El auto? Chicos, ¿están de acuerdo? ¿Cuál va a ser el objeto de estudio? ¿A quién vamos a observar, digamos? ¿Sí? Chicos, el resto. Al camión. Al auto Sí, vamos a observar. sí, se vamos a observar al auto respecto del camión, ¿sí? La velocidad del auto respecto del camión nos dice que vamos a observar el auto respecto del camión, eso nos indica la velocidad. Si queremos saber la velocidad del auto respecto del camión, significa que vamos a observar el auto con respecto a un sistema móvil que va a estar en el camión. Entonces el objeto de estudio va a ser el auto. ¿Y nuestro sistema móvil cuál va a ser? El camión. El camión. Lo pongo acá por si acaso no se entiende, que tengo la asistencia. Ahí está. Entonces tenemos el auto y tenemos el camión. Y nuestro sistema fijo, como siempre, va a ser ¿qué? En este caso va a ser ¿qué? El sistema fijo. El observador. ¿Cómo? El de la Tierra. El de la Tierra. O sea, va a ser un observador ubicado sobre la Tierra. Y otra vez estamos en la misma situación. Pero ahora tenemos que ver, ¿sí? Con qué velocidad, ¿sí? Ve un observador que está en el camión. Entonces ustedes ya respondieron a eso. Ustedes me dijeron que el camión va a ver que se va a acercar con la misma rapidez, ¿no es cierto? Entonces vamos a demostrar eso, como decía el profe. Para eso, ¿qué vamos a usar? La transformada de Galileo. ¿Para quién? Para las velocidades, ¿no? Y entonces, esta transformada, ¿qué me decían, chicos? Me decían que la velocidad de quién. ¿Quién estamos observando? Al auto. Al auto. ¿Respecto de quién? De la Tierra. De la Tierra. Nuestro sistema fijo Tierra. ¿Y eso va a ser igual a qué? La A la velocidad del velocidad. auto con respecto al camión. La velocidad del auto respecto a nuestro sistema móvil. Más la velocidad La velocidad del camión respecto. Del camión respecto a la respecto de Tierra. Fíjense que en esta ecuación, cuando aplicamos la transformada de Galileo y es suma, chicos, fíjense que estos subíndices, se ve, a ver, no sé si estoy pintando bien, a ver, no sé si se nota, acá le tengo con otro color, acá está este. Fíjense que este subíndice internos, ¿ven que son lo mismo? ¿Se ve o no, chicos? ¿Se ve ahí? ¿Se ve que Sí. dice el camión? Fíjense Sí. que si nosotros simplificamos eso, fíjense que si eliminamos eso, nos queda, simplificaríamos este, nos quedan igual a los subíndices de la velocidad del miembro izquierdo, ¿se ve? Entonces es una de las formas de controlar si estamos haciendo bien. ¿Mm? ¿Se entiende lo que les digo? Si simplificaríamos eso, ¿qué le quedaría acá? Le queda A y le queda T, los externos. Y esos son los que tiene esta velocidad. ¿Se ve o no? Sí, Bueno, profe. eso era para que tengan en cuenta, nomás si están haciendo bien la ecuación de la transformada de Galileo, ¿no? Cómo tienen que ser los subíndices. Entonces, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Vectorialmente lo vamos a hacer. ¿Qué les parece, chicos, si lo hacemos vectorialmente? ¿Sí? ¿Qué tenemos que despejar de acá? ¿Qué nos piden? La velocidad del auto respecto del camión. La despejamos.
Entonces tenemos la velocidad del auto respecto del camión, me va a quedar igual a ¿qué? Esta es la velocidad del auto respecto al camión. ¿Cómo me quedaría, chicos? La velocidad del auto respecto del tiempo menos la velocidad de la tierra menos la velocidad del camión respecto de la tierra. Bien, y entonces acá ahora lo vamos a resolver vectorialmente. Ustedes me van a ir diciendo vectorialmente cómo sería en este caso. ¿Cómo sería? La velocidad, pongo el módulo. Y ahora, Con el versor J, con el versor J, ¿va a ser positivo o negativo? positivo. Va a ser positivo. Bien, y acá ponemos menos, y ahora vamos a ver la velocidad del camión con respecto de tierra. La velocidad del camión, vamos a poner acá. Y ahora el versor, ¿cómo me queda, chicos? J, J, negativo, ¿positivo o negativo? negativo. Negativo. Ponemos un signo acá, entre paréntesis, y fíjense cómo me quedaría. Saco factor común, ahí escribo mal. Saco factor común, menos por menos se haría más, ¿no es cierto? Menos por menos, más, saco factor común. Y entonces, este vector, ¿qué me dice, chicos? ¿Qué me está diciendo? ¿Es igual al anterior? No. No, No. ¿Qué cambió? Ah, sí. el Tenía razón. sentido. Cambió el sentido. ¿El módulo cómo es? Igual. Son iguales en módulos, nada más que cambia el sentido. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué va a ver el camión? Desde el camión, ¿qué va a ver? Que el auto, ¿qué pasa? ¿Qué se va a acercar, ¿no es cierto? El auto se va a acercar ¿a qué? A una mayor velocidad. Y esa velocidad que él va a ver, va a tener una rapidez que va a ser la suma de las dos velocidades. ¿Sí? Y entonces nosotros, si lo hacemos gráficamente, fíjense que lo hacemos gráficamente a esto que está hecho acá, a ver, lo ponemos acá, a ver, vamos a hacerlo gráficamente. Entonces, esta diferencia que está acá lo vamos a hacer como diferencia a esta la vamos a graficar. Esta diferencia me diría que tengo que graficar primero, ¿sí?, la velocidad del auto con respecto de tierra. Y la velocidad del auto con respecto de tierra, ¿sí?, es una velocidad que va de sur a norte, entonces sería así. Esta sería la velocidad del auto, ¿sí? Esa sería la velocidad del auto respecto de tierra, ¿sí? Y a esa le tengo que restar, ¿sí?, la velocidad del camión respecto de tierra. Si la tomo con su signo, si es con su signo iría hacia abajo, pero como tengo que restar, tiene que ir hacia arriba. Entonces ahora voy a graficar, ¿sí?, a continuación de esa velocidad, voy a graficar la velocidad del camión, pero recordemos que este vector es menos, ¿no?, la velocidad del camión respecto de tierra, porque estoy haciendo la resta, y entonces como resultado, voy de esta posición a esta posición, mi vector resta sería este. ¿Se ve? Que va entonces de sur a norte, o sea, va en el sentido positivo de la y, ¿sí?, y va a ser igual a la suma de los dos módulos. ¿Se ve que en definitiva lo sumo a los dos vectores? ¿Se ve, chicos, o no? ¿Se entiende o no? Sí. Mayor o menos, sí. O sea que en los dos casos, desde el camión que ve que el auto se acerca a una velocidad que tiene un módulo que es la suma de las dos velocidades, pero que él ve que se acerca y su dirección, su sentido, ¿cuál va a ser? De sur a norte. ¿Sí? Entonces, ¿qué conclusión llegamos acá? Fíjense qué concluimos nosotros con respecto a estas dos situaciones. Fíjense entonces que la velocidad del camión con respecto del auto va a ser igual a la velocidad del auto con respecto al camión, ¿sí o no, chicos? ¿Qué cambia acá? El sentido. Entonces, para que cambie el sentido, acá tendría que poner un signo negativo. ¿Se ve?
¿Se ve eso? Entonces, depende de dónde lo vea, ¿sí? Si estoy tomando el auto y el camión, voy a llegar a que en módulos son iguales, pero tienen distintos sentidos. ¿Vos querés agregar algo, Sergio? Sí. Por ejemplo, imagínense que yo he hecho todos los cálculos, pero en vez de sacar la velocidad de A relativa a C, saco la velocidad de C relativa en A. Y me da que la velocidad de C relativa a A va a ser igual a menos 80 kilómetros por hora J. ¿Tendría que borrar todo y volver a hacer los cálculos o podría utilizar algún atajo? De cambio el sentido del sistema de referencia. Pero borro todo. Le cambio No el le signo. el sentido del Claro, le sistema. cambio el signo. Escribo lo que escribió acá abajo la profe. Yo calculé entonces para calcular, es que yo le enseño con el mouse y no tengo el mouse. O sea, la velocidad de C respecto de A va a ser igual a menos la velocidad de A respecto de C. Lo único que hago es, como dice la compañera, le voy a cambiar el signo. No necesito hacer todo esto para, o sea, no necesito borrar todo y volver a hacerlo, sino con ese concepto es suficiente como para explicar lo que yo necesito responder. ¿Se entiende, no es cierto? Este Profe, caso, Sergio, Sí, ¿hay alguien que quiere preguntar algo? No sé. sí. ahí en la última fórmula, ¿podría yo cambiar el signo para el otro lado así no pasa nada? Eso es lo que No, dice. Es lo claro, mismo, exactamente. es lo mismo. Sergio, esto se cumple en este caso de movimiento rectilíneo, ¿sí? No, para Que cualquiera. como estos son, en este caso, los movimientos, fíjense que en este caso los movimientos son en la misma dirección, digamos, ¿no es cierto? En la misma dirección, y acá las velocidades están en sentido contrario, ¿no? Pero a veces no pasa eso, a veces uno, estoy en una esquina, el camión, si voy a una esquina, ese camión está, ¿sí? En una esquina y está en una calle, y llegamos dos, por ejemplo, este camión en vez de estar en la ruta, estaría en una esquina, ¿sí? Entonces las velocidades serían distintas y formarían un ángulo. Y también lo tendríamos que trabajar como vectores, ¿no es cierto? Ah, ¿Se entiende lo que digo? sí, pero eso sería otro ejemplo y vamos a ver que también se cumple esto. Sí se cumple, María. Bien, bien, bien. Me quedaba la La duda ahí. velocidad Bien. relativa se Siempre, cumple, siempre. claro, se cumple siempre. Bien. Bueno, Sergio, ¿vos querés explicar la otra parte? Nos faltaría A ¿vos ver. decís el otro problema o No, no, las partes que siguen, pero si querés lo explico. Yo no sé si los chicos entendieron. Sí, sí, yo creo que sí. ¿Se Lo entendió, explicaste chicos? muy bien. Para mí está bien. Sí. Ahora, chicos, veamos. Nos pregunta, ¿cómo cambian las velocidades relativas una vez que los dos vehículos han pasado? Entonces ahora estamos en la situación, lo voy a traer acá el enunciado. A ver. No. Ahí está. Ahí, no. Voy a bajarlo un poquito. Mm. Acá está. Bien. Ahora Ahora, ¿cómo vamos, cambiaría? ¿Cambiaría la respuesta o sería lo mismo? chicos, ¿qué opinan ustedes? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Cómo cambian las velocidades relativas una vez que los dos vehículos se han pasado? Ahora, si yo estoy en el auto y estoy observando el camión, ¿cómo lo voy a observar el camión? Se va alejando. Se va alejando. Ahora, si yo iba a 60 kilómetros por hora y el auto iba a 20 kilómetros por hora, ¿a cuánto se va a ir alejando? A 60 kilómetros por hora. No sé si yo estoy A en el auto. 80 kilómetros por hora. Se suma la A velocidad. 80 kilómetros por hora, exactamente. ¿Sí? Fíjense que se suman las velocidades. Pero ¿qué es lo que cambió? A sentido. ¿Seguro? Entonces,
¿Las velocidades relativas cambian o no? Los dos se alejan uno del otro. Claro, ¿y hacia dónde lo vería? El auto, ¿hacia dónde se iría alejando? ¿Hacia Hacia el sur? norte y el camión hacia el sur. Claro, pero ¿cómo yo lo vería? Yo estoy montado acá. ¿Hacia dónde iría esa velocidad del camión? Ahí está el norte y acá está el sur, ¿no es cierto? Ah, Bueno, ¿el no sé, camión para hacia que dónde iría? sí. Hacia el sur. Hacia el sur. ¿Puedes subir un poquito, María? ¿Subir? O sea, bajar la pantalla así para que veamos la otra parte. Ah, bien. Fíjense que esta es la velocidad del camión respecto del auto. ¿Hacia dónde está yendo el auto? Perdón, el camión. Hacia el sur. ¿Y hacia dónde nosotros observamos que va el camión? Hacia el sur. Ahora, cuando nos pase, ¿hacia dónde lo vamos a observar que va? Hacia el sur también. Hacia el sur. Ahora, ¿el módulo eran iguales? Si acá yo lo veía a 80, que se acercaba a 80, cuando se aleje, ¿a qué Sí, velocidad lo voy a ver? 80 también. A 80. Entonces, ¿las velocidades relativas cambiaron o no? No, no cambia. No, no cambia. No Eso. cambian. Esa era la conclusión, no cambian. Lo único que nosotros, las velocidades relativas entonces, no cambian. Solo que nosotros vemos desde el auto que se alejan con esa velocidad, ¿no es cierto? Las Claro, velocidades relativas no cambian. cambia ¿Y nuestra qué percepción. observamos? Claro, eso percibimos nosotros que se alejan, ¿no es cierto? Claro, justo iba a decir eso, que es el cambio solamente, de que en una parte se aleja, el otro se acerca. Se aleja a una velocidad de esa que habíamos encontrado, ¿no? Se aleja a una velocidad mayor, así como se acercaba a una rapidez mayor, también se aleja rápidamente con esa misma rapidez, digamos. ¿Sí? O con Ahora la nos misma velocidad. preguntan en la otra parte, en la parte D, si el auto y el camión se movieran en el mismo sentido, ¿la velocidad relativa del auto respecto del camión tendría el mismo valor que en el ítem A? Ahora, en vez de ir en sentido opuesto, van en el mismo sentido. Tenemos acá el camión. Este ¿El auto y el camión va- camión van al mismo sentido, profe? Sí, Claro, sí. sí. Entonces, ¿no se restarían? Por ejemplo, si el auto, ahora vayamos, el auto va a 20 y el camión va a 60. Si yo lo viera que se acerca, ¿a qué velocidad lo vería que se acercara? A 40. A 40, ¿sí? ¿Qué hicimos nosotros allí? Restamos. Ah, restamos. ¿Vos le querés explicar esa parte, María? Bueno, Vale, sí, porque al tener el pizarrón. entonces dice que estamos en el D, ¿no es cierto? Si el auto y el camión ahora se mueven en el mismo sentido, ahí están graficados, chicos, no sé si se ve. ¿Sí? Ahora los dos se mueven en el mismo sentido. Nos preguntan, ¿la velocidad relativa del auto respecto del camión tendrá el mismo valor que en el ítem A? Entonces ya sabemos que, ya ustedes ya de entrada ya me pueden responder eso, pero nosotros lo tenemos que demostrar. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que calcular, chicos? La nueva velocidad ¿La velocidad de quién? del camión respecto del auto. La velocidad relativa del auto respecto del camión. ¿Cómo pongo los subíndices entonces? Velocidad AC. Velocidad del auto respecto del camión. ¿Sí? Ellos me preguntan si esa velocidad va a ser igual, ¿sí?,
al ítem, a la que calculamos en el ítem A? Esa es la pregunta. Y entonces para hacer eso nosotros vamos a tener que calcular y vamos a usar ¿qué? La transformada de Galileo. Para este caso, ¿no es cierto? Para cada caso vamos aplicando la transformada de Galileo para la velocidad. Y entonces vamos a decir otra vez quién es nuestro objeto que vamos a observar, quién es el sistema móvil y quién es el sistema fijo, porque eso es lo importante, ¿no es cierto? Acá, en el caso de, volvemos a preguntar, ¿quién es el objeto observado? Chicos. El auto. El objeto va a ser el auto. Y el sistema móvil, entonces, ¿quién va a ser? El camión. El camión. Parece que, pero los demás entienden, y el sistema fijo va a ser ¿quién? La Tierra. Y entonces ahora aplicamos la transformada de Galileo. Entonces voy a decir la velocidad de ¿quién? De nuestro objeto. ¿Quién es el objeto, chicos? Del auto. La velocidad del auto. ¿Con respecto a qué sistema? Al de la Tierra. Al sistema fijo Tierra. ¿Eso va a ser igual a qué? ¿A la velocidad de quién? ¿Qué estamos observando? Del auto respecto al camión. Respecto del camión, que es nuestro sistema móvil, más la velocidad que tiene nuestro sistema móvil con respecto de la Tierra. ¿Y nuestro sistema móvil cuál sería? El camión respecto a la Tierra. El camión respecto de la Tierra. Y entonces ahora, de acá despejamos, lo hacemos en forma vectorial, si ustedes quieren, o no sé cómo lo hacemos, ¿sí? Despejamos. Fíjense si estoy despejando bien, porque a veces me equivoco, ¿sí? Este era el camión, acá lo vamos a borrar. Este es el camión, un poquito más grueso lo voy a hacer. Este sería el camión respecto de la Tierra. Ahí está. Y entonces ahora vamos a reemplazar, para eso ponemos nuestro sistema de referencia. Acá está nuestro sistema de referencia, ¿sí? Ahí consideramos que el I es positivo hacia arriba. Y entonces vamos viendo los signos, ¿sí? Bueno, entonces lo expresamos como vector. Vectorial, ¿cómo sería? Sería la velocidad de A con respecto al camión, sería igual al módulo. Chicos, ¿me pueden dictar? Del auto con respecto de tierra, y ahí lo ponemos en forma con versores unitarios. Entonces, ¿cómo sería? ¿Qué signo tendría, chicos? La velocidad del auto respecto del... J positivo. Sería J positivo. Bien, ¿sí? Entonces acá sería positivo, si quieren lo ponemos así, menos la velocidad del camión. ¿Es positiva o es negativa? Positiva. Es positiva, ¿sí? J. Y entonces acá ahora vamos a sacar, ¿sí? Factor común, y fíjense que acá nos queda, ¿sí? Que es la velocidad del auto respecto de tierra menos el módulo de la velocidad del camión con respecto de tierra, J. Entonces acá vemos, ¿sí? Que cuando los dos van en el mismo sentido, la velocidad, ¿no es cierto? Vemos que el observador que está en el camión, ¿qué hace el observador? Ve que el auto, ¿qué? ¿Qué hace el auto? Porque acá estamos hablando que nuestro observador está en el camión, ¿no es cierto? ¿Y a quién está observando? Al auto. Por eso hablamos acá que el Se va a hacer el observador camión. está en el camión. Entonces, ¿qué ve el observador que está en el camión? ¿Que el auto qué? El auto se aproxima. Ve el observador que el auto se acerca, ¿no es cierto? Y se acerca a una velocidad que, ¿cómo? Entonces vamos a ver acá. Ve que se acerca a una velocidad, ¿sí? Que resulta de la diferencia entre la velocidad que tiene el auto y la velocidad que tiene el camión. ¿No está dando coherente el resultado, chicos? Hola María Rosa. Ya tienen clase
Chicos, bueno, entonces dejamos acá nomás. Hola, ¿cómo están? Estoy Sí, ese está. contestando que esperen un momentito, pero si quieren cerrar ustedes. No. Sí, ahora. No. Los chicos que se queden, nosotros no, nos vamos. Chicos, no hay seminario, mañana es asueto. Vamos el jueves entonces. ¿Cómo? Vamos el jueves entonces. Sí, Claro, así ¿se acuerdan que quedamos. la profe les dijo? Sí, explícale, María. Chicos, recuerden que el jueves es feriado y que quedamos en que ustedes iban a asistir a las clases, el miércoles es feriado y el jueves asisten a las clases de las otras comisiones, ¿se acuerdan? Tenían 2 horarios a la mañana, ¿sí? Uno creo que es de 10 a 12 y el otro de 14 a 16. Tienen que asistir a esas comisiones y todos me dijeron que podían. ¿Se acuerdan? Para el jueves. Bueno, ¿Sí? Y Entonces los chicos, espero. ¿Hay que anotarse en las comisiones o solamente no, van asistir? directamente. Van ahí, ¿sí? Bueno, chicos, vemos. mañana se entregan mañana es el plazo límite de entrega del laboratorio 2, no se olviden. Así que bueno, chicos, los que sean de la comisión 3, dejamos a los chicos de la comisión 4, ¿no, María? No, 2. A la Dos. comisión 2, a los chicos de la comisión 2, para que tengan clase. Muchas luego, gracias, profe. María, Rosa. Chao, hasta Gracias, luego, María. chicos. Nos vemos. Chao, chao Nos Sergio, chao desconectamos. María. Chao, hasta luego. Vos tenés, espérate, yo te pongo como administrador. Bueno, Ahí estoy está. con José, yo no sé si José debe estar ya conectado, no lo estoy viendo, pero debe estar. María Pero Rosa, una poneme, cosa, sí. Adiós. Sí, la clase de las Sí, sí, estoy. 18 Hola, va a buen ser día. virtual o sí, presencial. todo, no, todo virtual. Ah, Ahí ok, está. ok. Listo. Gracias. Fíjate, José Luis. Sí, Sergio, gracias. Chao a Listo. todos. Chao, Listo. chicos. Disculpen la Chao, tardanza. hasta luego. Luego, hasta luego. Bueno, hola José, hola chicos, ¿cómo les va? Hola, Buen profe. día. Vamos a esperar un poquito que que ingresen, no sé si tienen la asistencia, no sé si es la asistencia de la clase anterior o la de ahora, la que está visible. Creo que del anterior, profe. Bien, El anterior. voy a, sí,